Es muy habitual en desarrollo de videojuegos tener animaciones precalculadas de los objetos, como por ejemplo, como vamos a ver en el ejemplillo a continuación, una puerta que se abre. El actuador de tipo Action permite ejecutar esas animaciones que han sido previamente predefinidas. Por tanto, en este vídeo también veremos una introducción muy sencilla y muy básica al sistema de gestión de animaciones de Blender. Vamos a por ello. Este objeto, que tiene un comportamiento que ya hemos utilizado anteriormente, es simplemente la detección del uso de los cursores avanzar y retroceder con un incremento en la posición con respecto del eje X global. Por otro lado, tenemos un cubo que hemos escalado y que vamos a simular en este ejemplo que es una puerta. Y por otro lado tenemos un plano que serviría para simular algo así como como un muro por el cual el personaje no puede pasar. El actuador Action me permite reproducir, entre otras cosas, animaciones que ya hemos creado con anterioridad. Para ello vamos a explicar muy brevemente algunas de las funcionalidades más básicas de Blender con respecto de la animación. Para ello vamos a volver a la configuración básica, vamos a elegir la configuración de ventanas default otra vez y bueno, volvemos a la vista inicial, en la cual vemos que abajo tenemos la barra del tiempo, tenemos una ventana de tipo timeline. Timeline representa un conjunto de fotogramas. Podemos indicar el fotograma de inicio, el fotograma de fin, en este caso por defecto Blender cuenta con el fotograma de inicio el 1 y el fotograma de fin el 250 y el fotograma actual en el que nos encontramos. En el modo default, si utilizamos los cursores de nuestro teclado, podemos avanzar o retroceder el número de frames en el que nos encontramos. También lo podemos hacer aquí, pinchando directamente en estos manejadores. Vemos además que al lado del nombre del objeto que tenemos seleccionado aparece un numerito con el fotograma en el cual nos encontramos. Bueno, pues nos podemos posicionar en el primer fotograma, en el fotograma número 1, y podemos indicar los parámetros de ese fotograma que va a ser un fotograma clave. ¿Qué significa esto? Podemos indicar cualquier propiedad de Blender. No tiene por qué ser posición y rotación, puede ser cualquier parámetro de la propiedad de un objeto en Blender, prácticamente cualquier cosa puede ser animada. Aquí vamos a trabajar con propiedades básicas de posición y rotación. Veamos, estando en el fotograma número 1, vamos a indicar que esta es la posición base de nuestra puerta. Para ello simplemente pulsamos la tecla I del teclado y aparece un menú contextual de Insert Keyframe. Podemos indicar si el puntero del ratón está en la ventana 3D, fijaos, el puntero del ratón está aquí en la ventana 3D, cuando pulso I me aparece una serie de propiedades de las cuales puedo insertar el fotograma clave relacionadas con esta vista 3D, localización, rotación, escalado o la combinación de varias de ellas, por ejemplo, localización y rotación, localización y escala, o las tres, localización, rotación y escala, y bueno, y otras propiedades. Vamos a elegir, por ejemplo, localización y rotación. Vamos a guardar en este fotograma clave la localización y la rotación de la puerta de este objeto. Vemos que ahora el nombre del cubo aparece en color amarillo. Esto significa que ese fotograma es un fotograma clave. Si ahora avanzamos en la línea del tiempo, ya sea con los cursores o ya sea directamente pinchando y arrastrando en esta zona del timeline, vemos además que Blender ha incorporado ahí una pequeña línea de color amarillo. Eso indica que el fotograma número 1 es un fotograma clave. Cuando vuelva otra vez al fotograma número 1, vemos que el nombre del objeto aparece de color amarillo. Vamos a añadir una animación sencilla, vamos a irnos por ejemplo al fotograma número 30. Y ahora vamos a cambiar la posición y la rotación de esta puerta. Por ejemplo, vamos a hacer GZ, la desplazo en vertical, y ahora, por ejemplo, RY y la roto. Voy a simular de esta forma como que la puerta se abre. Y ahora, con el puntero del ratón de nuevo en esta ventana 3D, inserto, pulso I, y inserto de nuevo un fotograma clave con respecto de localización y rotación. ¿Vale? Si ahora modifico, pincho y arrastro en esta ventana, vemos
la animación que hemos definido, como en el fotograma 1 la propiedad inicial es de esa localización y esa rotación, y en el fotograma 30 la posición final. Y Blender automáticamente calcula todos los fotogramas en el medio, todos los in-between, todas las posiciones intermedias que hace falta para realizar esa animación. Bien, ya hemos creado una animación sencilla en la cual, bueno, podríamos incluir fotogramas intermedios, podríamos ajustar, por ejemplo, vamos a poner en la posición número 20, no queremos que esté aquí, sino a lo mejor queremos que la puerta tenga un poquito más de rotación en Y, RY. Voy a hacer que aquí la puerta tenga una rotación mayor y que luego se ajuste. Puedo dar Y, puedo pulsar otra vez Y, localización y rotación, y ahora el efecto de la animación es un poco distinto. Se abre y luego corrige hasta la posición final. Vemos cómo el movimiento incorpora esa posición intermedia que he añadido en el fotograma número 20. Bueno, vamos a suponer que esta animación ya nos gusta, este movimiento de apertura de puerta que hemos hecho. ¿Cómo podemos utilizarlo en el Game Engine? Volvemos a ir otra vez en el Screen Layout a Game Logic, elegimos de nuevo Game Logic y ahora podemos hacer uso de ese actuador de tipo Action. Vamos a ver primero cómo funciona, simplemente con un sensor de tipo Keyboard. Vamos a hacer que cuando se pulse la tecla A, llame al actuador de tipo Action. Los conectamos. En una fase posterior voy a cambiar este sensor de tipo Keyboard por otro. Y vamos a ver, sobre el objeto se ha creado una acción por defecto y vamos a indicar el fotograma de inicio, en este caso el 1, y el fotograma de fin, en este caso el 30. Hay otra serie de propiedades que se pueden modificar, pero bueno, vamos a hacer un uso básico bastante interesante. Fijaos, dentro del tipo de acción admite varios comportamientos. Vamos a ver el de por defecto, el play. Si yo ahora pulso la tecla P y pulso la tecla A, con play se reproduce la animación una vez. Si pulso otra vez la tecla A, vuelve a reproducirse desde el principio. No es necesario que mantenga la tecla pulsada, sino que la acción, un simple disparo del sensor con el cual está conectado, hace que la acción se reproduzca por completo. Ahora mismo he pulsado una vez la tecla A, he soltado y la animación se reproduce completa. Si en lugar de play pongo ping pong, pulso la tecla A una vez, igual, se va hasta la posición final y ahora si vuelvo a pulsar la tecla A, vuelve hacia la posición inicial. De nuevo con pulsaciones discretas, pulso y suelto hasta el final, pulso y suelto y vuelvo otra vez a la posición inicial. Se abre y cierra. Esto es con el modo ping pong. Flipper. Flipper requiere que el sensor esté continuamente mandando pulsos positivos. En el momento en el que suelto la tecla, ahora mismo mantengo la A pulsada, cuando suelto, vuelve abajo. Si suelto a mitad de recorrido, inmediatamente en cuanto suelto la tecla A, vuelve otra vez a la posición inicial. Es un comportamiento similar al flipper de las máquinas de pinball. En el momento en el que suelto, reproduce la animación inversa. Y los dos modos de loop, loop stop y loop end, con loop stop, ahora mismo lo estoy ejecutando, según voy pulsando la tecla A, cuando la mantengo pulsada, se ejecuta un poquito de la animación, de tal forma que cuando llega hasta el final, vuelve otra vez al principio. Requiere que se vaya pulsando la tecla para ir ejecutando poco a poco intervalos de esa animación. Sin embargo, con loop end, el comportamiento es vuelve hasta el final y si vuelvo a darle otra vez, se ejecuta otra vez desde el principio. Muy bien, pues es muy sencillo. Una vez que hemos visto todos los modos, realizar el comportamiento que nosotros queríamos. Vamos a suponer, por ejemplo, que este es nuestro personaje y queremos que la puerta se abra automáticamente cuando entre dentro del radio de acción. Para ello vamos a añadir el sensor de tipo NIAR y vamos a preguntar
por la propiedad mono. Haremos que la puerta se abra cuando esté en una distancia entre 2 y que se vuelva a cerrar cuando esté en una distancia mayor que 5. Conectamos y utilizaremos el modo flipper, de tal forma que cuando se haga el reset de la distancia vuelva otra vez a la posición inicial automáticamente. Obviamente podríamos hacer que la puerta se abriera cuando se cumplieran un par de condiciones. O sea, este controlador podríamos preguntarle, por ejemplo, si el jugador ha cogido un objeto llave o lo que quisiéramos, ¿no? Toda la condición de entrada puede ser tan compleja como queramos. De tal forma que ahora podemos reproducir la animación y vemos que cuando entra a una distancia menor de 2, la puerta se abre, el personaje podría pasar, y cuando, bueno, ya sea por delante, cuando la distancia es mayor que 5, la puerta se cierra otra vez, o cuando ya ha cruzado, la puerta se volvería a cerrar otra vez. Simplemente con animaciones tan sencillas como la que hemos visto, existen multitud de posibilidades a la hora de crear animaciones.